corazón, Señor, es tuyo también. Hoy te bendecimos, Señor, por tu gracia y misericordia, Dios, las cuales nos han brindado, Dios, el sustento, Señor, y la dirección a nuestras vidas en cada día, en cada momento. Señor, empezamos a estudiar este libro de Números, Padre, y te pedimos, Dios, que en él podamos encontrar la dirección a nuestras vidas y podamos encontrar, Señor, el significado, Padre, que tú tienes para nosotros. Sabes, Dios, que muchas veces hemos tomado malas decisiones, Padre, pero esas decisiones, Señor, siempre nos han acercado otra vez a ti. Señor, hoy te pedimos de tu sabiduría, te pedimos, Señor, de tu palabra, te pedimos, Señor, que tú nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Números, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. ¿Ok? 3 versículos, nada más los vamos a estudiar el día de hoy. 3 versículos, los cuales nos hablan acerca de una ordenanza de parte de Dios para el pueblo de Israel. Dice: hablando Dios en el desierto, en el tabernáculo, les dice: vas a contar a toda la congregación del pueblo de Israel, cada uno de 20 años para arriba, los vas a contar y vamos a ver cuántos son. Dios sabía cuántos eran. ¿A poco tú crees que Él no sabe cuántos eran? Si Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, imagínate, ¿tú crees que Él no sabría cuántas personas habría? Y entonces, ¿por qué Dios está dando esta orden? No dijo: vas a contarlo para saber yo cuántos son, sino más bien: vas a contarlos y te voy a explicar para qué va a servir. Esto más bien, el asunto del censo, el asunto de contar todas las personas, todos los hombres, varones, mayores de 20 años, era más bien para ellos mismos. Era una información que ellos mismos necesitaban en la travesía que iban a llevar a cabo a continuación. Los capítulos 1 al 10 de Números, capítulo 1 al 10, los primeros 10 capítulos, relatan los hechos en el Sinaí, del monte Sinaí y en el desierto de Sinaí, poco antes de la partida del pueblo de Israel hacia Cades Barnea. ¿Ok? Fíjate bien, te voy a explicar un poquito. Si tú vas a un mapa de los que hay en tu Biblia hasta atrás, no todos lo tienen, pero casi la mayoría de tus Biblias lo tienen. Hasta atrás hay mapas. Y hay un mapa tal vez que dice Ruta del Éxodo. Y entonces en ese mapa, en ese mapa hay lugares. Uno es el monte Sinaí, que es como un cono invertido, así un cono, pues, de helado. Es un cono, ese es el Sinaí o el desierto de Sinaí. Y arribita, antes del Mar Muerto, hay un lugar que se llama Cades Barnea. Tal vez está en tu mapa, tal vez no. Antes de ir hasta ese lugar llamado Cades Barnea, que fue el lugar en donde Moisés y todo el pueblo se asomaron para ver la tierra prometida, antes de llegar a ese lugar, estaban en el Sinaí, ¿ok? Iban para allá, para la tierra de Canaán, pero antes de ir para allá, estos primeros 10 capítulos nos hablan acerca de lo que pasó antes de salir. Y se especifican determinadas ordenanzas para el pueblo, siendo estos capítulos parte del texto que nos presenta a Dios habitando en medio de su pueblo. Acabamos de cantar una canción: queremos construir una habitación para ti. Era la última canción que cantamos. Y entonces el pueblo de Israel estaba experimentando la presencia de Dios en sus vidas. El pueblo de Israel estaba experimentando en estos primeros 10 capítulos de Números, antes de salir, antes de dar un paso, estaban experimentando cómo es Dios habitando en medio de ellos, en medio de su pueblo. De alguna manera se veía físicamente una nube, y vamos a explicar también eso más adelante, una nube en el día y una columna de fuego en la noche.
Y eso significaba que Dios estaba con su pueblo. Eso significaba que Dios habitaba, que Él había decidido habitar entre su pueblo. Era una señal física, visible y hasta tal vez palpable de que Dios estaba ahí. Y entonces el pueblo estaba experimentando esto en esos primeros 10 capítulos. Pero en el capítulo 1, siendo Dios el líder supremo de su pueblo, ordena a Moisés y Aarón el alistamiento de todo el pueblo de Dios. Es decir, da la orden y dice: Moisés, tengo algo para ti. Y le dijo: quiero que hagas un censo y quiero que cuentes a todos los hombres arriba de 20 años. Los vas a contar. ¿Para qué, Señor? Después te digo. Pero los vas a contar. Ok, y eso fue lo que emprendió Moisés. Y vamos a ver en los siguientes domingos qué fue lo que pasó con ese censo. Pero entonces, en este capítulo 1, Dios se erige como el líder supremo de su pueblo. Esto es algo muy importante. Dice: vas a contar a todos los hombres. Él es el líder supremo del pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? No hay orden más importante que la de Dios entre el pueblo de Israel. Esto es lo que significa. Ahora, te vas a dar cuenta el día de hoy algo muy interesante. Pero ahora tú y yo decimos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y en algún momento tú y yo dijimos: Señor Jesús, yo te acepto, así lo dijimos, yo te acepto como mi Salvador para salvarme del infierno, porque no quiero ir al infierno, y como mi Señor. Tal vez te acuerdas. Tú lo dijiste. Y entonces tal vez también dijiste: como mi Rey, dirige mi vida, te entrego mi vida. Es decir, tú le regalaste tu vida a Dios. Y ahora, ¿eso significa que hicimos mal? ¿Sabes? Después de haberle dado mi vida a Dios desde hace tanto tiempo, no me arrepiento, y creo que tú tampoco te has arrepentido. Cada instrucción, cada dirección que Él ha dado nos ha llevado a un lugar específico en el cual hemos sido sostenidos por su mano. Entonces, todo el pueblo de Dios tenía que acatar la orden del líder supremo. Y ahora tú, como hijos de Dios, y si Él es en realidad nuestro Señor, y si Él es en realidad nuestro Rey, como cada vez lo cantamos, como cada vez lo decimos, como cada vez lo proclamamos y lo promulgamos, entonces, ¿quién es nuestro líder supremo? ¿El supremo apóstol? ¿Quién es nuestro líder supremo? El supremo maestro, el supremo elegido, el supremo que lleva tanta luz a nuestras vidas. Estoy hablando de hombres. ¿Quién es el líder supremo de la iglesia? Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre mismo, Dios mismo. Él es el líder supremo de nuestras vidas. En este caso, los pastores solamente somos voceros de eso, igual que Moisés y Aarón. Pero esa es otra cosa. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Porque en la iglesia necesitamos escuchar la voz del líder supremo. Necesitamos escuchar la voz del que dirige nuestras vidas, de aquel que nunca nos ha quedado mal. Los hombres siempre quedamos mal, pero Él no. Él siempre nos ha sostenido. Tenemos que escuchar esa orden. Tenemos que escuchar lo que Él quiere. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? ¿Le prendes al radio y le sintonizas? ¿Le sintonizas o abres tu Biblia? Abrimos nuestra Biblia. Y entonces empezamos a ver la dirección de Dios para nuestras vidas. En algunos es de esta manera, en algunos otros es de esta otra manera, pero todos en un conjunto vamos hacia un mismo objetivo. Y aún como iglesia local, que tú y yo somos, también vamos hacia un mismo objetivo, todos juntitos. Vamos hacia cumplir la voluntad de Dios. Entonces, Dios estaba preparando con este censo, estaba preparando a su pueblo para la batalla, no sin antes alistar y organizar lo más importante. ¿Qué es lo más importante en la batalla? Hablando de Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué crees tú que sea lo más importante? Comprar unas buenas armas será lo más importante. Comprar unos buenos tanques de guerra tal vez sea lo más importante. El día 16 de septiembre, en unos 2 o 3 días aquí en México, se va a llevar a cabo un desfile, el desfile del 16 de septiembre. Y si tú le prendes a la tele, en ese desfile
desfilan precisamente todos los carros del ejército y desfilan todas las compañías del ejército, de la Fuerza Armada, de la Naval, de todos pasan por allí, enfrente del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México, que es el presidente de la República, y todos van y saludan allí. Y entonces se hace todo un desfile ahí en la Ciudad de México para saber o para mostrar también todo el arsenal que se tiene. Y tal vez, no sé si has visto, en algunos han pasado hasta cohetes y han pasado helicópteros y aviones y todo el rollo así. ¿Qué es lo más importante dentro de la batalla? ¿Qué es lo más importante alistarse dentro de la batalla con Dios o en Dios? No es el armamento, no es los vehículos, no son los caballos. No es la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a tomar para vencer? ¿O qué estrategia vamos a tomar para la batalla? No. Lo más importante en la batalla es el culto a Dios. Esto es lo más importante. En la batalla que Dios nos ha puesto, podemos ir a comprar muchas armas. Podemos pensar en hacer muchas cosas, pero si no tienes una devoción para Dios, entonces muy posiblemente regresarás derrotado. Si no tienes esa relación con Dios, si no estás dejando que Dios viva y que Dios dirija tus pasos como el líder supremo y comandante en jefe, entonces es muy probable que haya fracasos. El organizar es lo más importante en Dios, el culto a Dios, el apego a sus mandatos y el ejercicio permanente de la búsqueda de su instrucción a través del tabernáculo. Dice aquí en este primer versículo, habiendo sido formado Israel como una nación independiente, ya no dependían de la nación de Egipto. Ahora estaban ahí en el desierto de Sinaí, enfrente del monte Sinaí, y era una nación totalmente independiente. Dios había vencido a sus enemigos en el Mar Rojo y Dios los iba a llevar a su territorio, una nación independiente. Y como nación independiente debían de organizarse. ¿Quién los había librado? ¿El faraón o un hombre o Moisés o Aarón o Josué? ¿Quién los había librado? Si los hubiera librado Josué, entonces tendrían que estar bajo las órdenes de Josué. Si los hubiera librado Moisés, tendrían que haber estado bajo las órdenes de Moisés. Si los hubiera librado el rey Nabucodonosor, que fue mucho tiempo más adelante, pero fue el primer rey, el primer nombre que se me ocurrió ahorita, tendrían que haber estado bajo las órdenes del rey. Pero ¿quién fue el que los liberó? Dios. ¿Y bajo quién estaban ellos? Estaban rendidos bajo la orden especial de Dios. Y entonces Dios, antes de salir a la batalla, les dio leyes. Vemos el libro de Levítico, les dio leyes, les dio instrucciones y le dijo antes, o sea, en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo al final, no habla acerca de, vamos a hacer una estrategia, mira, se van a poner en cuadrillas y todos se van a hacer 10 lagartijas para que se pongan bien ponchados y se van a poner, a hacer todos espadas bien filositas para la batalla y entonces se van a poner a hacer trompetas para avisar a los demás, van a subirse a los caballos y vamos a organizarnos todos para una estrategia militar. ¿De qué habla el libro de Éxodo y el libro de Levítico? De acercarse a Dios, del culto a Dios, de la adoración a Dios. De eso habla. Lo menos importante en la batalla con Dios es la estrategia militar. Cuando tú y yo peleamos la batalla en Dios, por Dios, con Dios, para Dios, lo menos importante es la estrategia. Hay que tomar una estrategia, pero esa depende de Dios. Lo más importante es depender de Él y hacer su voluntad. Eso fue lo que hizo Josué, pero lo veremos más adelante. Y entonces les dio leyes. Una nación totalmente independiente. Ahora ya somos libres. Una nación independiente. Y entonces les empezó a dar leyes civiles, leyes religiosas, leyes morales. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de las leyes de la enfermedad o las leyes de no tomarás a la mujer de tu prójimo? Son leyes civiles, leyes morales de te vas a portar de esta manera, no comerás aquello. Son leyes sanitarias y les dio todo este compendio de leyes. Cuando plantes un árbol, vas a dejar que ese árbol 5 años no le vas a arrancar el fruto. Leyes agrícolas, leyes civiles. El único que va a reinar sobre tu vida seré yo. Dios estaba dando leyes civiles, leyes religiosas, leyes precisamente para que el pueblo fuera organizado
Y todo esto todo esto está contenido en los libros anteriores, Éxodo y Levítico. Y fue necesario, antes de reiniciar la marcha hacia la tierra prometida, algo muy especial, sumamente especial. ¿Qué fue lo que es necesario? Ya hablamos del culto a Dios, de la adoración a Dios, pero ¿qué es lo que fue necesario para Dios? O más bien para el pueblo de Dios. Ponerlos en orden. Entonces, si estás apuntando, subráyale eso. Lo más importante para Dios fue ponerlos en orden. ¿Y sabes por qué? Vete a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis 1, 2. ¿Por qué es importante eso de ponerlos en orden? Génesis 1, 2. Dice, y la tierra estaba, ¿cómo dice ahí? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, Dios empezó el orden en la creación. Dios vio que todo estaba desordenado y estaba vacío. Y entonces, si Dios vio que estaba desordenado y vacío, ¿qué fue lo que empezó Dios a hacer en la creación? General, hablando en general, empezó a poner orden. Dijo, sea la luz, y luego dijo que se hagan los animales, y luego paso a paso, cada una de estas cosas las dijo. Empezó a poner todo en orden. Primera de Corintios 12:12 dice también, hablando de Dios, que Él es un Dios de orden. Primera de Corintios 12:12 dice, Primera de Corintios 12:12, ¿lo tienes? Primera de Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Habla acerca de un cuerpo. Entonces, en un cuerpo hay muchos miembros, son todos tus miembros que tienes. ¿Cada miembro va a donde quiere? ¿Cada miembro hace lo que se le pega la gana? No. Todos los miembros trabajan como uno solo, es decir, hay un orden establecido, hay un orden en la naturaleza, hay un orden en cada organismo, hay un orden para cada cosa que vemos a nuestro alrededor. Aún lo más insignificante como ver llover o el sol, tiene un orden establecido, tiene un orden. Y entonces sabemos a través del orden de Dios que esta temporada de lluvias ya casi va a terminar. Sabemos por el orden de Dios, y sabemos por el orden de Dios que todos esos árboles van a perder sus hojas en los siguientes meses, por el orden de Dios. Es un orden que Dios ha establecido. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 33 dice, 1 Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es un Dios de, ¿qué dice ahí? Confusión. Ahora el 40, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden, ¿ok? El contexto de 1 Corintios tal vez nos habla acerca de una cosa diferente, pero al final podemos extraer de que Dios es Dios de orden. Y no es solamente este versículo, sino lo vemos desde Génesis y vamos en el Antiguo Testamento y ahora terminamos. En Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Pablo le da instrucciones a Tito. Pablo le da instrucciones a Tito. ¿Quién inspiró estas palabras? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces Tito capítulo 1 versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Dios está viendo que hay un desorden, que hay deficiencias, y entonces pone a Tito allí en la iglesia de Creta para que haya un orden. Esto significa solamente una frase: Dios es orden. Dios es orden.
Y entonces si Dios es orden, entonces tú y yo, si Él es santo, nosotros buscamos ser santos. Si Él es orden, ¿qué debe de haber en nuestras vidas? Orden. ¿Es muy difícil de entender eso? No, debe de haber orden. Y si somos hijos de Dios, entonces ese orden debe de mostrarse. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué hay tanto desorden en nuestras vidas? ¿Por qué tantas veces ese desorden te ha causado tantos dolores de cabeza? ¿Por qué la toma de malas decisiones, muchas ocasiones, te ha llevado a estar chillando de desesperación y de ansiedad porque no sabes cómo salir? ¿Por qué? Si entendemos que Dios es un Dios de orden y nosotros somos sus hijos, entonces debemos de tener orden. ¿Por qué somos desordenados? Y esa es la palabra. Y yo el primero. Somos desordenados en nuestra manera de comer. Somos desordenados en nuestra manera de dormir. Somos desordenados en quién sabe cuántas cosas. Y en todo eso se traduce todo lo demás. Cuando no tenemos un orden, por ejemplo, en nuestra forma de comer, entonces eso se va a manifestar en nuestro cuerpo. Cuando no tenemos un orden en nuestro sueño, eso se va a manifestar tarde o temprano. Yo ya no lo pude revertir con las ojerotas que traigo, pero siempre ese desorden se va a manifestar en tu vida. Ahora, esto te hablo de cosas muy sencillas, como el comer o el dormir. Pero ¿qué tal si hablamos de matrimonios? ¿Qué tal si hablamos de tus hijos? ¿Qué tal si hablamos de trabajos? ¿Qué tal si hablamos de otro tipo de decisiones? ¿Han tenido orden? No sé, eso solamente lo sabes tú. Yo no sé si han tenido orden o no, pero sí sé que Dios es un Dios de orden. Y el orden es una condición que se mantiene en base a estructuras y en base a sistemas y mandamientos que Dios ha establecido. En repetidas ocasiones, en el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés, y lo harás como yo te lo estoy diciendo, Moisés. No como Moisés se le pegaba la gana, sino lo harás como yo te digo que así va a ser. No sé si te acuerdas cuando estuvimos allá adentro, en el libro de Éxodo vimos los utensilios, por ejemplo, del tabernáculo. ¿Y te acuerdas, por ejemplo, del arca del pacto? El arca del pacto tenía ciertas medidas, 2 codos y 1 codo y medio, y entonces era un cuadrito así, o una mesa chaparrita de los panes de la proposición. Y tal vez Moisés hubiera dicho, ay no, esa mesa está muy chaparra, ¿no? Vamos a ponerle unos 2 codos más para arriba para que quede así a mi altura. O ay, no, mira, esa arca está muy chiquita. Mira, vamos a hacerla un poquito más grande y un poquito más grande para que se vea ostentosa, para que todos sepan que tú eres el rey. No, las cosas se hicieron como Dios les mandó a Moisés, no como a Moisés se le antojó. Es también, hablamos de eso, de una orden, es una condición que se mantiene por sistemas, por estructuras y por mandamientos, no de hombres, sino de Dios. Y cuando tú y yo no estamos en esos sistemas y orden y mandamientos, entonces hay problemas. Cuando el orden no está presente, se falta a un código de conducta, o se cuestiona un rango, o se revela a una persona, a una cadena de mando establecida por Dios a través de una conducta que no quiere, no le interesa o no le entiende, entonces se produce un vacío en la vida de las personas. Hay falla de propósitos, hay una falta de significado. El mundo, mi hermano, está caracterizado el día de hoy por confusión. El mundo está caracterizado por confusión. Y nada más préndele a las noticias. ¿Cuánta gente tan confundida el día de hoy está? Desde personas hablando de su sexualidad, hasta personas hablando de gobiernos, hasta personas hablando de falsas expectativas en contra de lo que está pasando en este momento. Modelos económicos que dicen, es que no sé si va a funcionar, pero todos lo mandamos. O tal vez hasta confusión. Yo no sé si es la realidad, pero vamos a ponerla en las escuelas. Todos venimos de la evolución y sigue siendo una teoría. Cuando decimos que es una teoría, la teoría de la evolución significa que está a la par de la teoría del creacionismo de Dios. Entonces, no se puede descartar una de la otra. Siguen siendo teorías para ellos. Para nosotros sabemos que la realidad es que Dios creó. Pero el asunto es que la gente sigue confundida por este tipo de cosas.
¿Sabías tú? ¿Sabías tú que en la Ciudad de México, en esta semana pasada, el gobierno de la Ciudad de México ya permite legalmente, oficialmente, a los niños que no tienen bien definido su sexo, escogerlo, su nombre desde niños? Si yo le puse a mi hijo Andrés, porque es niño, porque es machín, y le puse Andrés, si ese niño a los 5 años dice, yo no soy Andrés, yo soy Andrea, él puede apelar a un juicio, ante un juez, y el juez, si lo ve y dice, es que, ¿tú por qué dices que eres Andrea? Porque soy Andrea en un cuerpo de niño. Y entonces el juez legalmente puede dar la orden de que se le cambie el nombre a Andrea. ¿Qué confusión hay? ¿Ya te fijas? ¿Tú crees que eso, más allá de poner las cosas en claro, de poner las cosas en una real perspectiva, de poner las cosas bien, el lugar donde debe ser, va a traer paz? ¿Tú crees que eso va a traer paz? Va a traer confusión. Y acabamos de leer en Corintios que Dios no es que confusión, sino es paz. Y cosas como esas. Y te hablo de la Ciudad de México porque son las noticias, pero aquí también, y por todos lados se cuecen habas, chicharrones y tacos de tripas. Por todos lados. No nada más allá. Hay una profunda frustración, conflicto y confusión en el mundo y en nuestra sociedad. No tenemos que ir ni a Rusia ni a países lejanos. Aquí mismo, mi hermano, hay muchísima confusión. Hay confusión de quién es Dios. Hay confusión de lo que Dios hace. Hay confusión inclusive dentro de las iglesias cristianas de en realidad qué debo hacer o qué no debo hacer, porque a lo mejor es que, híjole, si hago esto a lo mejor no le gusta a mi hermano o no le gusta al pastor, o a lo mejor si hago aquello entonces voy a decir que estoy rebelde a lo que él dice. Hay confusión dentro de las iglesias y hay gente que vive con confusión y Dios no quiere eso. Dios quiere que vivamos precisamente con una dirección y un significado en nuestras vidas y más como hijos de Dios. Es decir, la sociedad a nuestro alrededor no tiene orden. Dime tú dónde hay un orden en la sociedad. Tal vez digamos, no, es que en la sociedad no hay anarquía, no hay anarquía, de verdad. Mujeres, hombres y manifestantes en la calle que no dejan pasar una ambulancia para ir a atender a un enfermo y un herido, y el enfermo y el herido se murió porque no pudo pasar la ambulancia, porque nada más se les antojó a toda esa bola de gente manifestarse y no dejaron pasar a la ambulancia y la persona se murió. ¿De verdad eso es orden? ¿De verdad eso es un buen gobierno? Y no hablo de nuestros gobiernos, no vengo a hablar de política, hablo a hablar de Dios y del orden que Dios quiere establecer. Si tal vez nosotros como seres humanos buscáramos el orden de Dios y buscáramos la perspectiva de Dios, sería diferente. Y nosotros como iglesia debemos de revertir ese perpetuo ciclo de desorden, o de lo contrario va a seguir habiendo derrota y fracaso en nuestras vidas, al menos nosotros. Yo no puedo decidir por el vecino de enfrente, yo no puedo decidir por la gente de la Ciudad de México si lleva a su niño o a su niña a que le cambien el nombre, pero yo sí puedo decidir sobre mis hijos y sobre mi vida. Y sobre mis hijos, pues ya hasta que salgan de mi casa. Pero sí puedo decidir sobre mi vida y sobre mis hijos ahorita que están chiquitos. Y tú también puedes. ¿Cierto o no? Espero que sí. Y tú decides sobre tu vida. Y tú decides sobre lo que hay. Y como abuelos también. Los abuelos también tenemos esas decisiones. Y también decirles a los hijos, ¿sabes qué? Este es el camino correcto, hijo. Este es el camino correcto. Busca a Dios. Respeto la decisión de tu papá o de tu mamá, pero busca a Dios. Esto es el camino que Dios tiene para ti. Esto es la voz de Dios hablándote. Y nosotros como iglesia tenemos que revertir ese perpetuo conflicto de desorden. Y si no, híjole, va a haber derrota y fracaso siempre. Y debemos aprovechar intencionalmente, esa es la palabra, debemos aprovechar intencionalmente el tiempo y las fuerzas de nosotros en ordenar nuestras vidas a través de la autoridad que tenemos, que es Dios. De lo contrario, nunca habrá fruto ni significado.
Intencionalmente significa hazlo. Leímos hace unos 2 domingos en Santiago que nos engañamos a nosotros mismos si nada más escuchamos la palabra de Dios, pero no la ¿qué? No la hacemos, no la ponemos por obra. Lo escuchamos, lo vimos, lo estudiamos. Entonces tenemos que aprovechar intencionalmente, es decir, ponte a hacer lo que tienes que hacer para revertir ese caos y para revertir lo que tantas veces te está haciendo sentir tan desordenado, tan vacío y sin falta de propósito, derrotado y fracasado. Solamente bajo la autoridad de Dios podemos encontrar ese significado. Y ese es precisamente el orden que Dios quiere traer a la vida del pueblo de Israel. Ese es precisamente el orden que Dios quiere traer a su iglesia y a su pueblo. Versículo 1, vete Números. Esa fue nomás la introducción. Ya sabes. Números capítulo 1, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Habló Jehová a Moisés. Método inductivo. ¿Qué es lo que me llama la atención? Me llamó la atención 3 cosas. Que le habló Jehová a Moisés, que le habló en el desierto y que le habló en el tabernáculo. 3 cosas que me llamaron la atención de ese versículo. A un año después de haber llegado a Sinaí y 19 días antes de empezar el viaje hacia Cades Barnea, hacia la ciudad, hacia la tierra prometida, Dios habló. Es una frase. Dios habló, Jehová habló a Moisés. Es una frase que se repite alrededor de 80 veces solamente en el libro de Números. Y hablamos acerca de que en medio del desierto debemos de estar agarrados de la mano de Dios. ¿Y cómo podemos estar agarrados de la mano de Dios? Escucha la voz de Dios. En el desierto, en el tabernáculo, en el desierto. Me llama la atención esto, porque Dios habló, porque Dios no se queda callado, porque Dios siempre, ante la adversidad que está en contra de nosotros, ante tu desorden, ante mi desorden, ante tu ineficacia y mis deficiencias, Dios habla. Y Dios dice, y Dios enuncia, y Dios instruye, y Dios dirige. El asunto es, ¿a quién estás escuchando? Podemos nosotros decidir entre escuchar a la serpiente, y la serpiente dice, no te va a pasar nada. Mira, si tú haces eso, no hombre, lo que pasa es que Dios es un Dios egoísta. Te quiere nada más encarcelado en tu casa. Lo que pasa es que Dios nada más quiere que tú estés allí metido. Lo que pasa es que tú, no hombre, Dios no te deja gozar. Mira, si te empinas esa caguama no te va a pasar nada. ¿Qué tanto es una? No pasa nada, dice la serpiente. Y Dios dice, quiero que seas diferente, diferente de todos los demás. O tal vez un día vas allá y escuchas a la serpiente y la serpiente te dice, ya viste esa mujer, no te pasa nada. Mientras no la toques, no te pasa nada, dice la serpiente. Pero Dios dice, aquel que ya la codició en su corazón, ya la regó. No escuches a la serpiente. Dios siempre va a hablar. Dios siempre va a hablar en medio de tu dificultad. Jehová habló a Moisés en el desierto. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para probarlo, para saber qué había en su corazón. Deuteronomio capítulo 8, para saber lo que tenía en su corazón el pueblo de Israel. Pero Dios siempre, recuerda esto, Dios siempre te va a hablar. Dios siempre dice, Dios siempre instruye. Dios no se queda callado, nunca se va a quedar callado, ni ante lo que te está pasando, ni lo que te va a pasar, ni lo que te pasó. Dios nunca se va a quedar callado. Pero ¿sabes a quién escuchar? Escúchalo a Él. En Él vas a encontrar todo lo que tú necesitas, pero escúchalo por favor a Él. En Él vas a encontrar dirección, pero escúchalo a Él. Más de 80 veces en el libro de Números es algo sumamente importante. Es decir, tenemos que escuchar en medio del desierto la voz de Dios. Si vas a escuchar la voz de tu comadre, pues ahí te hallo. Si vas a escuchar la voz del psicólogo, pues ahí te encuentro después. Si vas a escuchar la voz de tus amigos, allá nos vemos.
escucha la voz de Dios. En medio de tu desierto, escucha la voz de Dios. Ahora también dice en el tabernáculo. Si tú y yo estuviéramos en el Antiguo Testamento, tendríamos que ir a buscar a Dios al templo o al tabernáculo. Sin embargo, el tabernáculo te acompaña para donde quiera que vas, porque tú eres el palacio de Dios, porque tú eres el castillo de Dios. En piedras vivas, acabamos de cantar, Él decidió habitar, y eres tú su habitación. Él decidió morar aquí en tu corazón. El tabernáculo va para todos lados. Entonces, en tu vida, en el desierto, en lo peor que tú puedas imaginarte, Dios te va a hablar, pero tienes que escucharlo a Él. Ese es un significado de dirección total de Dios sobre su pueblo. Busca Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 1 y 2 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué es lo que manda Dios? Escucha mi voz, haz mis mandamientos, escucha lo que yo te estoy diciendo. Mateo 19:17, búscalo. Mateo 19:17. Dios le está diciendo a la gente: escucha mi voz, ya te mandé lo que tienes que hacer en la vida, hazlo, para saber ser dirigidos por Él. Mateo capítulo 19, versículo 17. Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Dios ya habló, Dios ya dijo. Dios ya dijo lo que tuvo que haber dicho desde hace mucho tiempo. Solamente el asunto es, hazlo. Muchos de nosotros diéramos nuestras vidas por escuchar la voz de Dios. Así, audible. Alejandro, pudiera dar mi vida por eso, pero el día que la escuche, neta, ¿le vas a hacer caso? Piénsalo. No me contestes. Contéstate a ti mismo para adentro. ¿Le harías caso? ¿Le vas a hacer caso? ¿O te vas a quedar igual? Entonces, si Dios ya habló, y si no has hecho esto, ¿para qué quieres lo otro? Haz primero esto, y el día que menos pienses, si Dios quiere, vas a escuchar su voz. Porque también conozco gente que lo ha escuchado. Así, en su mente y en su corazón. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. ¿Cómo le puedes tú demostrar tu amor a Dios? Cantando hartas canciones. ¿Cómo le puedes tú demostrar a Dios tu amor? Trayendo hartas ofrendas. ¿Cómo le puedes tú demostrar tu amor a Dios? Dice aquí, guardando, obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tú y yo nos ostentamos como hijos de Dios, guarda sus mandamientos. Si en realidad le dices a Dios: te amo, Señor, te quiero, tú eres todo para mi vida, guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, significa no son difíciles. Sus mandamientos no son así: córtate una mano, córtate un pie, sácate un ojo. No son esos los mandamientos. Es guarda tu corazón de lo que ves, de lo que tocas. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14. Segunda de Timoteo 3:14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo: guarda la escritura, guarda el significado de la escritura en tu vida, para que entonces te vaya bien, para que entonces puedas ser sabio. Habló Jehová a Moisés en el desierto
y habló en el tabernáculo. Versículo 2 de Números 1:2. Dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Ya dijimos que el censo iba a traer orden, ¿ok? Es una instrucción para traer orden al pueblo de Israel. Y entonces le dijo Dios: toma un censo, haz un censo, levanta un censo en la congregación. Bueno, el tabernáculo recién acabado vino a ser el centro del campamento de Israel y se debía organizar posteriormente al pueblo como una organización, uno, teocrática, es decir, que dependiera y buscara a Dios; dos, una organización civil; y tres, una organización ahora militar. Una organización teocrática, civil y militar. Esto es lo que necesitaba el pueblo de Israel. Y de esa manera Moisés empezó la orden de Dios y empezó a ordenar el pueblo, empezó a organizar el pueblo, empezó a organizarlos de una manera en cuadrillas, y vamos a verlo más adelante, y por tribus. Ahora, método inductivo, observación. Me llamó la atención una palabra, la palabra congregación. El versículo 2 dice: tomad el censo de toda la congregación. ¿Qué es una congregación? ¿O qué significa la palabra congregación? Congregación significa un grupo de gente que se congrega, que se junta y para un propósito en específico. Nosotros hablamos de la congregación como nosotros, como iglesia. También vas a ir a la vas a ir a la congregación, hablamos de nosotros. Vas a ir a la iglesia, hablamos de nosotros. ¿Ok? Hablamos de eso, congregación. Ahora, me llamó mucho la atención esta palabra, congregación. ¿Sabes cómo se traduce al hebreo? Es la palabra, así se dice, edá. La palabra edá en hebreo. ¿Y sabes qué significa esa palabra? Significa testigo, significa encuentro, significa asamblea. Entonces prácticamente Dios le está diciendo a Moisés: organiza a la congregación, organiza a mis testigos, organiza a todos los que se han encontrado conmigo, organízalos, cuéntalos. Si tú te vas, por ejemplo, al Nuevo Testamento, a Hechos 7:38, allí está hablando Esteban, y también dice la palabra congregación. Y la palabra congregación ahora en griego es traducida como eclesia. Entonces, en el Antiguo Testamento es testigos, en el Nuevo Testamento es eclesia. Pero si tú la ves en español es congregación acá y congregación acá. Testigos, iglesia. Eclesia es de donde viene la palabra iglesia. Y eclesia significa llamados fuera. Entonces, es esos testigos que son llamados fuera para hablar de algo. ¿Hablar de qué? ¿Están congregados para qué? No nos sirve a nosotros mismos el presentarnos aquí, delante de nosotros mismos, yo delante de Chuy, delante del hermano Rogelio, presentarme a mí mismo como el más santo y el más espiritual, como el que se porta bien y el que no comete ningún pecado. No me sirve de nada. No me sirve. Tengo que hacerlo allá afuera. Tengo que ser íntegro. Si en realidad hoy decidimos portarnos bien y hacer las cosas bien en nuestras vidas, tenemos que hacerlo también allá, afuera. El ser iglesia no solamente es juntarnos para hacer esto, alabar un ratito, orar un ratito también y escuchar a un merolico que está enfrente de mí, ¿no? A ver al lado que se calle, a ver si... Tengo sueño, ¿a dónde vamos? Vamos a la iglesia a dormirnos, ¿no? No es solamente eso, es llamados afuera, es hablar allá, es decirle a la gente quién es Dios. Acabamos de cantar una canción, yo proclamaré tu gloria. Con mi vida la proclamaré. ¿Te acuerdas? La acabamos de cantar, fue la primeritita. Yo proclamaré tu gloria, tu grandeza y tu poder. ¿Con qué? Con mi vida. Yo soy testigo. Tú eres testigo de lo que Dios ha hecho. Tú y yo somos realmente testigos. Si me estás entendiendo. Realmente somos testigos de quién es Dios. Y tenemos que hacer eso allá.
El pueblo tenía que ser organizado de una manera teocrática, civil y militar. Y ahora tú y yo, llamados como una congregación, también somos llamados a hablar de Él, a decir quién es Él, a manifestar quién es Jesús. En Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Hablamos de que el censo es un orden que Dios está poniendo. Los va a organizar. Vamos a verlo eso más adelante. Efesios capítulo 5, versículo 23. El contexto nos habla acerca de un matrimonio. No vamos a hablar de matrimonios, pero sí nos sirve para extraer lo que te voy a decir a continuación. Efesios 5, 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está hablando de casados, de marido, mujer, pero está hablando de algo muy importante. La iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia tiene una cabeza y se llama ¿quién? Cristo. Se llama Jesús. Entonces, hablando de esa organización y de ese orden que hemos estado hablando de él previamente, ¿quién debe de reinar? ¿Quién debe ser la cabeza? Jesús. Una vez escuchamos una mujer que decía: sí, los hombres son la cabeza, pero las mujeres somos el cuello que mueve esa cabeza para donde queremos. Esa es una blasfemia. Eso es, porque está en contra del orden de Dios. Entonces, a veces nosotros queremos ser ese cuello también, hombres y mujeres. Queremos ser ese cuello y tratar de mover la voluntad de Dios a nuestra conveniencia, ¿no? Señores, que mira, de este lado está mejor, Dios. Y Dios te dice: no, vete por allá por el desierto. ¿Ves que mira, hay chacales y coyotes y hay víboras prietas por allá, Señor? Acá está más padre. Acá, mira, hasta me van a dar ride. Ya conozco 2 o 3 personas que me van a meter por allí. Allá voy a ir yo solo. Señor, como que este lado está más bonito, está más padre, Señor. Llévame por este lado, Dios. Mira, no me va a pasar nada. Mira, es más, si tú bendices lo que yo estoy decidiendo, es más, ni me va a pasar nada. Porque yo soy hijo tuyo, soy hijo de Dios. Entonces todo lo que yo decida y todo lo que yo haga en tu nombre, en el nombre de Jesús, primero Dios, entonces todo va a estar padre. Y todas las empresas y todo lo que yo emprenda va a prosperar. ¿Qué crees que pasa? ¿Cuánta gente estamos así? Dios los llevó al desierto. Él fue. ¿Por qué nos trajiste al desierto? Y dice Dios: por cierto, yo fui el que los llevé allá. Fue mi decisión, no la tuya. Yo te llevé, yo te hice pasar por allí. Entonces, ¿qué nos hace pensar como hijos de Dios que nosotros podemos decidir mejor que la cabeza? Efesios 3:8, ahí mismo en Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los medios de comunicación, por medio del internet, por medio del Face. ¿Por quién dice ahí? Por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? El lugar. O sea, si yo vengo entre semana a este lugar, así que aquí se queda. Si yo vengo entre semana, que no sea un domingo en la mañana, y vengo y me siento aquí, ¡fum!, ya recibo toda la sabiduría. Ya empiezo a mostrar la multiforme sabiduría y la gracia de Dios. No. Tú eres la iglesia. Entonces, esa multiforme sabiduría, ese misterio, ese sistema de aclarar las cosas, es dada a ti, tú, cada uno de nosotros. Somos llamados a aclarar qué significa Dios, por qué Dios hace esto, por qué Dios hace aquello, dónde está Dios, yo quiero escuchar a Dios. Somos llamados a aclarar y llevar esto, y no solamente a la gente, sino también dice a los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, para que todas las cosas se pongan por debajo de sus pies.
Pero pareciera ser que todas las cosas están por debajo de los pies de Jesús, menos la arrogante iglesia de Dios. Porque nos creemos más que Dios a veces. Y no es necesario que lo digamos. Nomás con decir, ay, no voy a hacer la voluntad de Dios, nos creemos más inteligentes que Él. Pero fuimos llamados para esto. ¿Cómo es que la iglesia da a conocer la sabiduría de Dios? ¿Y cómo aclara los misterios de Dios a las personas? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso? Hay una sola manera, y es a través de tu vida. Nada más. De lo que Dios ha hecho en ti, o de lo que pueda hacer en ti. Dios, en su voluntad, en su camino, a la manera de Dios, no a la manera tuya. Y entonces Dios se manifiesta, y Dios habla, y Dios dice, tomad el censo de la congregación. Porque era una organización. Porque son personas que fueron llamadas para hablar de Dios. Y eso es lo que Dios buscaba en todo el desierto y a la tierra de Canaán. Tú vas a mostrar, tú Israel, vas a mostrar quién es Dios. Y cómo te libré de Egipto. Y cómo te libré de las garras de Satanás y del faraón. Tú vas a proclamar para que todas las naciones conozcan quién es Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se quedó callado y no dijo nada. Y no proclamó ni promulgó el nombre de Dios, y entonces mejor se dejó evangelizar de la tierra de Canaán a ellos mismos, y en vez de ellos decirles Jehová es Dios, Jehová uno es, entonces empezaron a agarrar a Astarte, a Baal y a Moloch y a todos los demás changos plataneros y peludos, y empezaron a adorarlos y a inclinarse delante de ellos. Porque son Canaán, ¿cómo les vamos a decir que no? Son compitas, son cuadernos, son camaradas. ¿Cómo les voy a decir que no? Y es más, ya le dieron a su hija, que está bien bonita, se la dieron a mi hijo para casamiento. Fueron error tras error. Y eso solamente creó caos. Versículo 3, Números 1:3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Todos los que pueden salir a la guerra, de 20 años para arriba, es decir, todo el que pueda llevar un arma. Se trataba de organizar un cuerpo de defensa para estar listos en su caminar a Canaán a través del desierto. Eso es lo que se trataba de hacer. Ahora, ¿cómo es que un esclavo, piénsalo, cómo es que un esclavo, una persona que había hecho hace un año, había hecho ladrillos, ¿cómo es que hace un año, una persona, un esclavo, ahora se iba a convertir en un soldado? ¿Que para ser soldado no se necesita mucha preparación? Sí, se necesita preparación. Pero ¿cómo es que una persona así, un esclavo, mal comido, desde hace un año, cómo es que ahora alguien así sería un soldado? Es interesante. ¿O cómo es que alguien que siempre fue de una manera, llega a ser alguien que nunca pensó? ¿Alguna vez tú pensaste estar sentado en una iglesia cristiana, escuchando de la palabra de Dios a un pastor? ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez te pasó por aquí en tu vida? ¿Alguna vez dijiste, yo sí, tengo ganas de ir a una iglesia, tengo ganas de estar allí en una iglesia? ¿Lo pensaste? Creo que no. Creo que no lo pensamos nunca. Pero aquí estamos. ¿Sabes? Porque Dios tiene un propósito. Y porque Dios nos ha llamado. Y porque Dios ha puesto un orden. ¿Cómo es que un esclavo ahora sería un soldado? Porque Dios tenía un propósito. Y lo más importante no era ir a hacer ejercicio y ponerse ponchados y comprar espadas y comprar cañones, sino lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Ahora el propósito del pueblo de Israel se encontraba en Dios. Señor, ¿qué quieres que hagamos? El propósito se encontraba en Dios. Esa es teocracia. El propósito se encontraba en Él. Él los capacitaría, los dirigiría y los sustentaría. Es a través de las instrucciones de Dios que el esclavo se vuelve libre y el fracasado encuentra un propósito solamente en Dios. Para poder llegar a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros deseamos, debemos seguir las instrucciones y la voz de Dios para poder llegar a donde Él quiere. La palabra congregación, mi hermano, pone énfasis en que Israel es primero
una comunidad espiritual guiada por Dios y después tiene un propósito militar. Pero la primera cosa es una comunidad espiritual guiada por Dios y después es lo demás. En nosotros es igual. El pueblo, tú y yo como pueblo, debemos estar preparados a lo que vendrá. ¿Nosotros estamos listos? ¿Estamos listos para lo que viene? Dice Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en los lugares celestiales, principados, potestades, contra el demonio mismo, contra Satanás mismo. Tenemos lucha contra él. ¿Cómo es que antes yo vivía bien campechana en mi vida, haciendo lo que a mí mejor me parecía, y ahora me convierto en enemigo de Satanás? ¿Cómo de la noche a la mañana pasó eso? Sí, porque Satanás se opone a todo lo que es de Dios. Y si tú quieres caminar con Dios, Satanás se va a oponer directamente, tajantemente. Él no va a tener así como que la intención, mañana voy a hacerle la vida de cuadritos a este cuate, ¿no? No, el Satanás se lo propone y va y destruye tu vida si tú lo dejas. Y nos convertimos de la noche a la mañana en enemigos de Satanás. Ahora, ¿de qué manera podemos librar esa batalla? Solamente bajo la instrucción, capacitación y sustento del líder supremo, comandante en jefe de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y tenemos que cumplir nuestro propósito como comunidad espiritual, como congregación, como iglesia guiada por Dios en primer lugar. Y después que venga lo que venga. Pero primero es lo primero. Debemos de estar preparados. ¿Y cómo es que ahora estamos en esta lucha? Dios nos llamó, Dios nos llevó y Dios nos tiene aquí. Y Dios nos hace pasar por ese lugar. ¿Pero estás listo? Segunda de Corintios, último pasaje. Segunda de Corintios 10:3. Segunda de Corintios 10. Segunda de Corintios 10:3. ¿Lo tienes? Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos en esta carne, no militamos según la carne. Es decir, habla acerca de un orden militar. No militamos, no somos soldados según la carne. Segunda de Corintios 10:3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como soldados de Dios, como parte de la milicia, pero mucho más allá, como miembros de esa comunidad espiritual que Dios busca en nosotros, apegados a Él, haciendo su voluntad. Todo comienza aquí, llevando todo pensamiento cautivo a los pies y obediencia de Jesús. Tenemos que llevar nuestra vida ahí. ¿En qué estás pensando? Llévalo a Cristo. Sea lo que sea, llévalo y dile, Señor, esto es bueno. Señor, esto me va a llevar por tu camino. Señor, ¿esto te va a llevar a dar gloria? Infinidad de veces lo he hecho, mi hermano. Y Dios cierra puertas y Dios abre puertas. Cierra donde no quiere que yo dé un paso y abre puertas donde dice por ahí. ¿Sabes por qué nos decidimos irnos allá y construir allá, en un lugar tal vez lejos para algunos? Porque ha abierto puertas como no tienes una idea. Es un propósito. Es un plan de Dios, te repito, no es mío. Y entonces buscamos ir al lugar donde Dios quiere para nosotros. Vivir de la manera como Dios quiere para nosotros, no como yo quiero o como mejor me parece. ¿Oramos? Padre Santísimo, te doy muchísimas gracias. Tú sigues siendo bueno. Estemos nosotros en este lugar o no, Señor, tú sigues siendo bueno. Tú sigues estando en nuestras vidas, Dios.
Tú sigues guiando nuestro corazón y llevando, Señor, nuestros pasos, Dios, hacia el lugar que tú quieres. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Tú sabes, Señor, que tú eres nuestro comandante en jefe, Dios, nuestro líder supremo, Padre. Ayúdanos a poner orden en medio, Señor, del desorden que hay. Y déjanos comenzar por nuestras vidas propias. Déjanos comenzar, Dios, por mi familia, por mis hijos, por mi vida, por mi relación con mi esposo, mi esposa, por mi trabajo. Déjanos comenzar ahí. Danos las fuerzas que tengamos en realidad, Señor, intencionalmente, y en realidad lo hagamos, Padre, hacer tu voluntad. Bendice a tu preciosa iglesia. Has decidido vivir en nosotros, habitar en nuestro corazón. Bendice a tus hijos, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar aquí. Nos seguimos viendo. Apunta tus necesidades, por favor.